Sonando Capanga con el tema Mis Amigos, aquí en Azúcar, Pimienta y Sal. Está tomándose un matecito, pero me está quedando poca. Veo que me lo tomé tomaste todo. todos vos. Desde acá que empezara la nota me tomé casi todo el termo de mate. Viste que somos argentinos, tomamos mate. Más allá que por ahí me dicen, ese no es el mate del argentino, pero hoy en día es así. Lo que venga. Hay que ir adaptándose, tal como hablábamos en privado. Creo que no la presenté todavía, pero ya esa voz inconfundible acá en Hernando, Susana Gastaldi. ¿Cómo estás, Susi? Muy bien, Sil, muchísimas gracias por abrirme las puertas de tu radio, de tu espacio comunicacional, así que encantada de estar aquí visitándote. Bueno, en este caso puntualmente para abrir la convocatoria a que aquellos que quieran participar del taller que estás brindando a través del P1, contame un poquito. Comenzamos el martes. Sí, este martes. Pasado mañana. Si bien los talleres iniciaron la semana pasada, debido a que el martes de la semana pasada era 2 de abril, no pudimos iniciar y todavía no había iniciado el ciclo del P1. Recién lo hizo a partir del miércoles. Entonces el primer día hábil que tenemos es pasado mañana, martes 9 de abril, 20 y 15 horas, en las instalaciones de la Escuela Gobernador Javier Díaz. Allí vamos a estar con este primer encuentro, en donde también vamos a coordinar el tema de los horarios. Lo hacemos a las 20 y 15 horas porque, bueno, la mayoría de la gente está vinculada con el ámbito laboral, por lo cual hay que esperar un cachito que salgan del trabajo, si bien es un día. Y bueno, y ante la posibilidad de hacer las 2 horas, lo que decidimos es, vamos a empezar el martes. Y ahí nos decidimos si hacemos 1 hora el martes y 1 hora el jueves, o si hacemos las 2 horas el martes. Así que bueno, va a salir eso a partir del martes 9 de abril. Coaching ontológico, ¿qué es eso para la gente que no sabe? Bueno, lo podemos definir como una disciplina conversacional a través de la cual una persona que es el consultante, el cliente, quien tiene la inquietud, se solicita una sesión al coach, en este caso yo, para poder lograr concretar alguna meta, mejorar alguna cuestión que tiene pendiente en su vida. ¿Vos tenés todo resuelto en tu vida o hay alguna área que te gustaría trabajar, por ejemplo, Sil? Me estás preguntando. Te estoy haciendo la pregunta, sí. Me quedé sorprendida. ¿Viste lo que es la gente que ha estado en la radio? Ya cambió el rol acá últimamente. Entrevistadora. Justamente, ¿no? Esto es, yo creo que nadie tiene todo resuelto. No, sí. Hay un ejercicio muy básico y fundamental dentro de lo que es la disciplina del coaching y que es la rueda de la vida, ¿no? Y la rueda de la vida es justamente un círculo en donde se hace con lápiz y papel, en donde vos vas a dividir tu vida, que es esa rueda, en por lo menos 8 partes, 8 áreas, en las que el individuo se desempeña, ¿no? En el ámbito laboral, el ámbito religioso, el ámbito espiritual, el deportivo, el entretenimiento, el ocio, la familia, el amor, el desarrollo personal. Y se le va poniendo, uno va viendo esto y le vamos poniendo, a ver, en el ámbito familiar, ¿cómo ando yo? Y bien, del 1 al 10, lo califico, esto es una cuestión que uno hace, ¿no? Porque se trata justamente de un autoconocimiento, primera parte. Entonces le ponemos sí, no me peleo tanto con nadie, puedo mejorar cosas, le pongo un 7 o un 8, ponele. Sí. En el ámbito laboral, estoy súper satisfecha, hago lo que quiero, gano lo que me corresponde, estoy feliz, le pongo un 10. Un 10, ¡qué bárbaro! Y así vas acomodando. Un plato. Y así vamos acomodando y así vamos viendo, en definitiva, cuáles son los aspectos en los que tenemos que poner el énfasis. Ejemplo, hoy en día que todo el mundo anda acelerado, es muy poca la gente que le dedica tiempo de calidad al ocio, al descanso, al no hacer nada. Entonces, bueno, también esa sería un área, por ejemplo, para trabajar. Una vez que detectamos el área que deseamos trabajar, empezamos a trabajar justamente en eso y empezamos a buscar elementos que están en nosotros para poder ir diciendo, bueno, a ver, ¿qué tengo que hacer yo para tener más horas de ocio? ¿Qué me gustaría hacer? ¿Qué posibilidades tengo? ¿En qué invierto la mayor cantidad de tiempo? Para justamente que esa área que decidí trabajar, que es la del ocio, podamos lograr levantar el puntaje, como decía. Claro, ¿sí? Susana, me estás diciendo esto que se repite en distintas personas, que trabajar en el ocio
¿O es un ejemplo? Es un ejemplo general, pero muchos, por ejemplo, deciden trabajar el tema del dinero. Hoy, por ejemplo, ¿a quién le alcanza la plata? ¿Quién dispone de decir, ¿y cómo se trabaja eso? Bueno, justamente, ¿cómo estoy en qué? Fundamentalmente, se trabaja a través de distintos frentes, ¿no? Uno de ellos es destacar y ver qué creencias tengo al respecto del dinero. Esto de que solamente los pobres ingresan al reino de Dios, por ejemplo, es una creencia que limita mi vínculo con el dinero, ¿sí? Mis padres fueron pobres, ¿qué voy a hacer yo? Más vale que soy pobre. La plata es solamente para los ricos. Si tenés plata es porque sos un corrupto. Todas estas creencias que se nos instalan sin que quisiéramos de pronto, justamente son las que nos separan del dinero. Es como una barrera que ponemos entre yo y el dinero. Cuando nos damos cuenta, empezamos, el primer paso entonces es buscar qué es lo que creo yo al respecto del dinero. Claro, ¿sí? La reproducción de los mensajes, cómo va condicionando la conducta ante distintos... Exactamente, cuando nosotros tenemos una creencia instalada, ejemplo, me llevo pésimo con mi marido. Bueno, ¿querés mejorar la relación? Sí. ¿Qué crees al respecto de los hombres? Todos los hombres son iguales. ¿Cómo son los hombres? Y son autoritarios, son malos, son esto, son lo otro, son infieles. Claro, ¿cómo no vas a tener una pésima relación con tu pareja? Si estás creyendo todo eso de los hombres y tu relación es con un hombre. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a buscar esas creencias que están grabadas en nuestro inconsciente y es el inconsciente el que nos manda a actuar, ¿sí? Tenemos un 97% de nuestros actos regidos por el inconsciente y tan solo un 3% regido por nuestro consciente. Entonces, mientras más profundicemos en nuestro inconsciente, en nuestras creencias, vamos a poder, lógicamente, desbaratar esas creencias, como que todos los hombres son malos. A ver, no conocemos ningún hombre que sea bueno. Sí, fulano de tal, pero esa tuvo una suerte. Ah, bueno, pero ya tenemos una referencia. Quiere decir que no todos los hombres son malos, ¿no es cierto? No, pero, bueno, entonces abramos la posibilidad de que tal vez vos, debido a tu creencia, te estás encontrando con hombres de estas características. Claro, lo cognitivo que tenemos Señor, usted empleó eso. Frente a la vida, sí, no, pero lo cognitivo, ¿cómo voy? La percepción que tengo del mundo. El lenguaje crea la realidad. Es así, el lenguaje crea la realidad. Si yo digo no tengo plata, créeme que vas a no tener plata. Ahora, ¿cómo hago si no tengo plata a tenerla? ¿Por qué no me preguntás? ¿Cómo hago? Susana, ahí está, Susana. ¿Viste? Para entender, Susana, ¿cómo hago si no tengo plata para tener plata? Antes de decir no tengo plata, por más que parezca una ridiculez, escuche, señora, atención porque estamos dando la receta. Fin de semana, que seguramente usted llegó el domingo, tiene ganas de gastar, dice a algún lado, un break, qué sé yo. No tengo plata y quiero tener plata. Si no tenemos dinero, antes de decir no tengo dinero, si no tenemos, vamos a hacer la cuestión inversa. La ley de la atracción, ¿o no? Algo así. Entonces, en lugar de decir no tengo dinero y le pongo todo el énfasis a eso y me enveneno con que no tengo dinero, vamos a dejar eso de lado, esta que es mi realidad parcial de hoy, para crear una nueva realidad y aunque sea quien quiera creer que crea de esta manera, aunque sea mentirme. Tengo dinero, empiezo a hacer las afirmaciones. Tengo dinero, dispongo del dinero necesario para abastecerme en un 100% todo lo que necesito, habita la abundancia en mí, soy merecedora de todo lo que necesito y todo lo que quiero para mí, buena relación, abundancia en relaciones, buenas relaciones, quiero hacer viajes, los hago, es decir, trabajo no con la realidad real, valga la redundancia, sino con esto que estoy creando en este momento. La fe. Es más que fe, Silvina, es más que fe, porque si yo decreto que hoy voy a estar con Silvina, hoy voy a estar con Silvina. Yo para estar acá tuve que pensar primero, no vine derecho, no creé esta realidad primero y después dije voy a estar con Silvina. Al contrario, dije quiero estar con Silvina porque hay un fragmento de la audiencia que está
escuchándote y que está siguiendo y que puede también desear conocer lo que es el coaching ontológico. Y es tan cerquita que lo tenemos aquí en el P1 y es algo nuevo y es algo que está en todas partes, Sil. Entonces, no quiero irme de este espacio. Digo, lo primero que hice fue pensar, ¿sí? Voy a estar con Silvina. Después lo dije, voy a estar con Silvina, estoy con Silvina. Llamo por teléfono y Silvina, ¿hay alguna posibilidad que realicemos esta entrevista para esto, esto y esto? Entonces, cuando yo expreso lo que en realidad quiero hacer y lo digo, estoy con Silvina, listo. La realidad se ha decretado y vamos a la Biblia. Y Dios dijo que se haga la luz. Y se hizo la luz. Y se hizo la luz. Y Dios dijo, esto es muy bueno, esto es bueno. Exactamente. Entonces, si desde aquellas épocas estamos hablando del poder generativo que tiene el lenguaje, pues apliquémoslo en la realidad actual y creemos nuestra realidad en base a lo que en realidad queremos. Si nos decimos que somos hijos de Dios para quienes son religiosos, si decimos que el universo es abundancia para aquellos que creen en lo que es la energía universal y todo lo demás, bueno, no podemos estar pasando miserias. No merecemos estar pasando miserias, de ningún tipo. O sea que la actitud ante todo, y vos usás una palabra que es decretar. Eso sería, para los que no entendían el coaching ontológico, ¿qué es esto que aparece como una disciplina un tanto novedosa? Porque ¿cuándo comienza a explorarse por estos lados? Por estos lados no hace demasiado, pero estamos hablando de no hace demasiado para lo que es, el ser humano va evolucionando. Sí. Es decir, yo recuerdo que cuando hablábamos de Internet por primera vez, decíamos, ¿cuándo vamos a tener nosotros Internet? ¿O cuándo vamos a tener una computadora en nuestra casa? Eso es privativo, eso es para únicamente los ricos, se decía. Y de pronto, quien más, quien menos, o una computadora o un teléfono que no es más que eso, una computadora también, tenemos acceso a lo que pasa en el mundo y dijimos, ¿en cuánto tiempo, no? Pero esto del coaching viene de la época ya de los filósofos, ¿no? De Sócrates, que le hacía, ¿qué era? En aquellos tiempos necesitaba el hombre pensar, cuestionarse. Esto es el coaching. Es darme cuenta que si yo tengo esta realidad, tengo que hacerme primero responsable de esta realidad. No tengo por qué echarte la culpa a vos si vos no me hiciste la entrevista. Ah, Silvina no vino a hacerme la entrevista. ¿Y qué obligación tenés vos de hacerme una entrevista? Soy yo la que quiero que me hagas una entrevista. Entonces, me hago responsable en un 100% de lo que yo quiero, de lo que yo me merezco, y digo, bueno, llamo por teléfono a Silvina o le mando un mensaje y vemos la posibilidad. El coaching siempre se para en la posibilidad, siempre se para en la responsabilidad del individuo. Susana, ¿cómo llegaste a interesarte por esto? En definitiva, debido a mi realidad, es decir, yo tuve una infancia muy embromada y la cuento aquí porque la he repetido en el programa mío de televisión, Reencuentro, lo he contado otra vez en la revista, nuevamente, en la radio. Tenía una situación muy, muy fea en mi casa, de mucha violencia ejercida por mi padre, desde muy chica. Y recuerdo que en aquel momento, cuando tenía 13 años, de pronto, 13, 14 años, se había puesto mucho más brava la cosa. Y bueno, yo preparaba chicos particular, mis propios compañeros. Y así fue como empecé ganándome un peso mío. Preparaba chicos en particular y en lugar de ir a comprarme cualquier cosa para mí, hice mi primera gran inversión. La primera gran inversión que hice fue pagar una consulta, una sesión a una psicóloga. Y yo creo que eso fue lo que me marcó muchísimo. Siempre desde allí yo pude tener la posibilidad o encontrar para mí la posibilidad de estar un poco mejor de lo que estaba y siempre fue la búsqueda esa, ¿no? Poder encontrarme con una realidad distinta con que esta que se me presentaba. Entonces, bueno, así fueron mis búsquedas y así fui zafando de determinadas cuestiones. Ya cuando me convertí en persona mayor, quise estudiar psicología, no estaba a mi alcance en ese momento. Empecé a estudiar biodecodificación durante 2 años en Córdoba, lo hice, esto me ayudó muchísimo a nivel personal, que es sumamente atrapante y cuando tengas un tiempo y quieras hablar al respecto, está bueno también porque esto tiene que ver con la posibilidad de mejorar nuestra calidad de vida, Sil. Estamos hablando de nuestra calidad de vida, la que todos merecemos, claro, ¿no? Sí. Entonces, y después, charlando con gente y demás, me encuentro un día con Mauro Vara, hablando de todo un poco, amigos somos con Mauro, lo adoro.
Y hablando de esto le digo, ¿qué estás estudiando? Y me dijo, coaching. ¿Y qué es eso? Y me explicó. Y dije, eso es lo que yo quiero para mí. Entonces, se hacía, en ese momento él estaba estudiando online, a mí no me daba mucho el tema del online, no me cerraba, y de pronto un día veo en internet una mariposa monarca azul en el Facebook y me atrajo. Yo tuve durante años fobia a las mariposas y la curé gracias a la biodescodificación, pero horror le tenía, terror a las mariposas. Y cuando me atrajo esa mariposa monarca azul, dije, ¿qué es esto? Y ahí estaba la palabra, coaching ontológico. Había una reunión en la ciudad de Río Tercero para dar a conocer la carrera. Me pareció que estaba muy accesible. Tuve que hacer esfuerzos económicos oportunamente durante 2 años. Y mucho, pero mucho, esto tiene que ver con que uno tiene que estar convencido que realmente puede hacer. Claro, sí, seguro. Y que lo quiere hacer, ¿no? Entonces, en el primer año de la carrera no es lo que se va a dictar acá en Hernando. Esto es un taller en donde vamos a poner en práctica lo que es el coaching. La carrera en sí consiste en una primera fase en donde se trabaja todo el ámbito intrapersonal, es decir, conmigo mismo, qué estoy creyendo, todo lo que significa el desarrollo de la autoestima, la gestión emocional, los juicios, las creencias en las que yo estoy parada, quién estoy siendo en definitiva. Eso te lleva 1 año de proceso. Y luego, el segundo año, es como que ya vos viviste todo lo que pronto va a vivir la otra persona que venga a consultarte. Ah, mira vos. Entonces ya sabés por dónde, cómo es que tenés que acompañar al otro para que vaya poco a poco dándose cuenta de las cosas que debe mejorar para poder de pronto crearse una realidad distinta. No me quiero ir de tema, pero vos me decías, Susana, que todo esto que habías vivido en la infancia, mirá vos cómo son las realidades, porque yo tengo una interpretación, o sea, muchísimo cariño por tu papá, ¿no es cierto? Por lo que yo conocí, pero son las distintas realidades que cada uno ha vivido. Digo, ¿pudiste sanarlo totalmente? Eso sí, a partir del coaching. Lo pude sanar a través del coaching. Definitivamente. Porque hay mucha gente que tiene este tipo de problemas, conflictos, que tampoco es por qué andar contándolo a distintas personas que no sabe si lo van a banalizar, si lo van a agarrar para la gracia, si le van a tomar la seriedad que realmente tiene. Entonces, estos espacios son lindos en ese aspecto, es decir, algo muy mío, muy problemático y muy doloroso, ¿por qué no sanarlo y abordarlo donde corresponde después? Es que de nada sirve quedarse con ese quiste de pus en el interior de cada uno. De nada sirve. Hay un relato que es muy breve que dice que 2 hombres se encuentran siendo ya de adultos. Uno, un abogado exitosísimo, y el otro, un vagabundo perdido en el alcohol y demás. Le preguntan a este hombre, ¿cómo hiciste para lograr esto? Y el hombre dijo, con el ejemplo que me dio mi padre. Le preguntan a este otro, ¿cómo hiciste para llegar acá? Con el ejemplo que me dio mi padre. Y resulta que ambos eran hermanos, ¿no? Y habían tenido el mismo padre. Uno pudo resignificar el pasado y el otro se perdió en el pasado. Quedó enganchado en él, ¿no? Claro, ¿no? Sí, ahí está. Entonces, esa es la diferencia. Es la diferencia, no importa lo que te haya pasado. La actitud. Es poder ver, Sil. Yo tengo que destacar gente en mi vida, como por ejemplo Edith Leonelo de Mancieri, que ya no está entre nosotros, fue... ¿Quién no la recuerda? A lo mejor las nuevas generaciones, claro. Pero después pero quien haya ido a Pisurno, quien ya estaba vinculado con el ALSEC y demás, una mujer que supo oportunamente ver más allá de lo que los demás docentes podían en ese momento ver. Ella pudo encontrar el porqué de una Susana rebelde que hacía todas las trastadas que hacía en el secundario. Era sumamente traviesa, sumamente rebelde, perdía el tiempo y me amonestaban, sacaba malas notas. No me imagino eso, ¿en serio? ¿No te imaginas? Bueno, sí. Yo te conocí. Entonces después, sí, pero es la etapa de la rebeldía también, la adolescencia. También, pero bueno, era el momento de escape que yo encontraba en el colegio. A mi realidad, en mi hogar, encontraba ese momento de escape. Y Edith pudo encontrar el espacio primero, la oportunidad después, y me dio esa posibilidad.
Entonces desde ahí, desde tercer año, yo empecé a transformar mis acciones para que no fueran en detrimento mío, en definitiva. Claro. Porque estas acciones que yo estaba, por más que quería desahogarme y todo lo demás, y quería hacerme la graciosa y estar pum pum para arriba, en definitiva no lo estaba logrando ese objetivo, al contrario, me estaba marginalizando, ¿sí? Entonces, Edith fue una de las personas. Y otra persona que tampoco está, doña Beatriz Signorino. Doña Beatriz Signorino, en esto del estudio mío y de ir y venir, yo busqué muchas respuestas a por qué el maltrato, ¿no? Y las encontré porque gracias a Dios todos tenemos hoy mucho acceso a lo que es el material didáctico, ya sea por internet o por un libro, por gente conocida. Es decir, si nosotros queremos realmente cambiar nuestra realidad, la podemos cambiar. Si nosotros queremos, la podemos cambiar. Y bueno, y en esto de la búsqueda encuentro justamente la diferencia entre una persona maltratada y una persona maltratadora. Y la diferencia, en mi caso, la hizo Beatriz Signorino. Yo podría haber también sido una maltratadora, ¿sí? Es más, cuando quedé embarazada de mi hija, estuve muy atenta a eso. Porque también son cosas que se te instalan como creencias, ¿no? Si vos fuiste maltratado, seguramente vas a maltratar. Entonces, en esto de querer no ser lo que yo había recibido y no querer darle a mi hija la experiencia tremenda que yo había vivido, aparece esta respuesta, ¿no? Beatriz, en una oportunidad que mi padre había montado en cólera, me tenía a mí tirada en el piso, y él pegándome con un bastón en la espalda. Pero se había olvidado de la puerta abierta que había dejado, de la parte del frente de la casa. Y ante mis gritos y los gritos de él, la vecina, Beatriz, corrió y le dijo: don Gastaldi, va a matar a esa criatura, déjela. Yo ya tenía 13 años, no era ninguna bebé. 13, no era bebé. Sí. Pero el terror me inmovilizaba, Sil, ¿sí? El terror me inmovilizaba, no podía. Hoy digo, era un empujón que yo tenía que darle, pero no tenía esas fuerzas. Mi autoestima estaba tan nada, tan en cero, que no me permitía moverme. Era el terror el que me manejaba. Y Beatriz, gracias a ese accionar, gracias a que yo pude ver que había un otro a quien yo le importaba, me pude rescatar en esa posibilidad. Obviamente, eso quedó acá grabadito en mi inconsciente. Cuando yo tuve a mi hija y sentí en algún momento ese enojo ante una determinada actitud, se cayó esto, rompió lo otro, lo que fuere, dije: guarda. Entonces pude rescatar también y romper el vínculo que tenía con la violencia. La comencé a sanar en biodescodificación y la terminé sanando con el coaching ontológico. Por eso es que esto tiene que ver mucho más allá. Yo cuando hablo de coaching, digo, me cala profundo, porque digo, es la herramienta que todos necesitamos. Es el darnos cuenta de lo que necesitamos, cómo necesita el otro ser escuchado, Silvina. Cómo necesita el otro que pares un ratito. No somos seres individualistas, somos individuos inmersos en una sociedad. Somos seres emocionales. Entonces no podemos negarnos esta realidad. Somos seres emocionales. Yo necesito de tu mirada, Silvina, como vos necesitas de la mía. Necesito de tus orejitas atentas, como vos tal vez necesitarás, no tal vez siempre, pero sí en algún momento, de alguien que te escuche, ¿no? Entonces todo esto se desarrolla la empatía, se desarrolla la escucha asertiva, se desarrollan la programación de la conversación. Es decir, si yo vengo en el medio de una salida al aire tuya y te digo: Silvina, quiero salir con vos, me vas a decir: pará, tengo que crear un espacio, tengo que esperar un tiempo, tengo que darme cuenta. Por ahí surgen las fricciones. La locura que se vive hoy en día, ¿no? ¿Por qué las parejas de pronto no logran comunicarse? ¿Sí? Entonces vamos a desarrollar esto. ¿Qué tengo que hacer para poder comunicarme con el otro? ¿Qué necesito para que el otro me pueda escuchar? ¿Cómo tengo que ser yo? No echarle más la culpa al otro, porque cuando yo digo: mi marido no me escucha, yo no puedo hacer nada. Pero si yo digo: ¿qué puedo hacer para que mi marido me escuche?, empiezo ya a tener el poder sobre mi accionar.
Y de esto se trata, ¿no? Del 100% de responsabilidad. ¿No tenés un empleo que te guste? Bien, vamos a trabajar sobre ese empleo que no te gusta, a ver cómo te podés generar un empleo. Vos decís, hay mucha demanda laboral, todo el mundo necesita trabajo. Bueno, ¿qué querés trabajar? No sé, cualquier cosa. No existe el no sé cualquier cosa. Tenés razón, a ofrecerme para no sé cualquier cosa. Y vas a un mercado, decir, no, acá vendemos mercadería, tenemos una caja, cobramos, el no sé cualquier cosa no está acá, chao. Vamos a una oficina, que ven, y yo sé, para cualquier cosa necesito trabajar. Necesitamos saber... ¿Cómo me presento? Claro. Hay un video, Susana, no sé si lo viste, hace unos años que apareció, que era para el Día de la Madre. Creo que era un video español, si no me equivoco, en donde la mujer se presentaba y decía a lo largo de no sé cuántos años había dejado de trabajar porque se había dedicado a ser madre. Entonces, ante esa realidad, todo el mundo la rechazaba. Ella cambia la actitud y empieza a decir, he administrado, porque en la casa hay que administrar, he sido enfermera, he sido psicóloga, he sido, no sé, era un currículum largo así. Entonces, a partir de eso sale y ante la primera leída de ese currículum la terminan contratando. Esa es la actitud, tal cual, Susana, lo que vos estás diciendo. Es resignificarnos y darnos el valor que corresponde. Es decir, yo no puedo ir a buscar un trabajo de no sé cualquier cosa. Tengo que saber primero qué es lo que quiero. Es que es así, sí. Y es lamentable que mucha gente no encuentra trabajo por este tema. Es la desesperación. Por este tema. Entonces, no nos damos ni siquiera el tiempo para afilar la sierra, ¿no? Claro. Salimos al bosque a querer talar árboles y hasta nos hemos olvidado de la sierra. Entonces busquemos la sierra, verifiquemos que esté debidamente afilada y luego salgamos con menos esfuerzo a encontrarnos con un bosque para talar si es necesario. Y pidamos autorización al ministerio, porque si no... Pero bueno, en estas épocas de ecología y demás, el ejemplo no es válido en la práctica, ¿no? Pero sí es lo que significa esto de decir, a mí cómo me gustaría verme y en un escritorio. Y tengo la capacitación para estar dentro de un escritorio y gerenciar. No, bueno, es necesario eso, ¿no? Entonces, a ver, primero es identificar lo que yo quiero. Tal cual. Y después, una vez que yo quiero y sé lo que quiero, bien, las cosas se empiezan a abrir, ¿sí? Porque cuando yo fui a la radio a pedir trabajo, RH, allá cuando estaba Jorge Perea, sobre el 25 de mayo, creí que iba a ser... Primero lo que me movilizaba era una necesidad laboral urgente relacionada, según lo que yo creía, con el ámbito administrativo. Yo creí que en la radio necesitaban a una secretaria. Y me encuentro con que lo que necesitaban era una locutora, que era lo que menos quería yo hacer en mi vida. No, ¿en serio? Exactamente, Silvia. ¿En qué año fue eso, Susana? En el 86. En el 86. En el 86. Y bueno, y Jorge me hizo la entrevista. Me dieron en la radio una serie de papeles, planillas que yo tenía que redactar, escribir sobre un montón de preguntas. Y yo digo, pero yo no sé la cantidad de planillas, a Jorge le gustaban esas cosas, ¿viste? Y yo respondía de mala gana, ¿viste? Escribía, y yo, ¿cuándo terminarán de hacerme preguntas esta gente? Bueno, y al final digo, le voy a dejar una postdata, a mejor estilo mío, ¿no? Para que aprenda. Y le pongo, a ver, ¿qué tantas preguntas le pongo escrito, no? Usted, si esto es claro, usted necesita un empleado y yo necesito trabajo. Muchas gracias, Susana Gastaldi. Me llamo por eso. Te respondiste todo y te llamó por eso. Por la actitud, ahí está, mira. Por la actitud. Entonces, bueno, yo tomen nota, a lo mejor funciona. Llevaste, cuando alguien necesita trabajo y me contacto con esa persona, digo, ¿llevaste a algún lado tu currículum? Sí, fui, pero... ¿Y cómo lo llevaste? Y se lo dejé ahí arriba de la mesa, primer error. ¿Y a dónde se lo llevaste? No sé, yo mando el currículum a todos lados, segundo error. Es decir, no mandemos currículum a todos lados. ¿Qué es lo que queremos hacer primero? Y después, una vez que yo encontré, el perfil mío, me encantaría trabajar en una radio. ¡Wow! Voy a hacer todo lo que hay en mí, voy a poner todo lo que hay en mí para poder yo convencer a la otra persona que le hago falta. No ir a pedirle como un perrito cascoteado que por favor me dé trabajo. Porque
es distinto, ¿no? Si a vos se te presenta alguien que te diga, che, Sil, yo estoy convencida que puedo servirte por esto. Creás la necesidad. Creás en el otro la necesidad. A que yo venga, vos sabés que necesito trabajo, Sil. Me voy a decir, bueno, te anoto y me voy. También puedo tener esa primer entrevista que no es la óptima. Voy a mi casa, reflexiono cómo estuve siendo en esa entrevista. Le dejé todo en manos del otro, que me llame si me necesita. Ahora, ¿y si yo voy mañana de nuevo? ¿Y si yo vuelvo a golpear la puerta y vuelvo a presentarme? ¿Se acuerda, señor? Yo vine ayer. Estoy queriendo trabajar en su lugar, y en su espacio. Y estoy segura, pero segura, sí, de que le hago falta. Por esto y esto. No estoy hablando de mis necesidades, sino que estoy creándole la necesidad al otro de que me contrate y que me dé el espacio que creo merecer. Miguel me dice, muy buena nota, Sil, con Susana. Mucha razón lo que dice. Un abrazo, tal Miguel. Tal cual el punto de vista. Uh-huh. Bueno, lo espero, Miguel, Susana, en el taller. La verdad que uno dice, son todos temas que has tocado, si uno se pone a pensar, mira, desde una violencia intrafamiliar, desde una necesidad laboral, desde una problemática matrimonial, es decir, cualquier aspecto uno, el autorreconocimiento, el autodiagnóstico, el reconocerse es importantísimo en todo, que a veces en una situación complicada como que caes, no sé si tanto un pozo depresivo, porque eso ya tiene un diagnóstico de parte de la medicina, pero que estaba un poco depre, ¿no? Que estaba un poco malhumorado, decepcionado, desesperanzado también. Sí. La desesperanza te lleva quizás, estaba pensando por qué una persona puede reaccionar, y nosotros aquí en la radio, vos que has estado trabajando muchísimos años en una radio, decís en RH1 que hemos estado todos ahí, y llega la gente, se quedó sin trabajo de cualquier cosa. Sí. Es muy común eso, es Susana. Muy común, pero que es motivado por la desesperación de que me quedé sin trabajo, ¿ahora qué hago? Entonces a mucha gente le puede estar pasando esto y uno lo recepta todo el tiempo. Me parece que estaría bueno en ese momento encontrar una ayuda, ver quién te levanta. En todo sentido, ¿no? Yo creo que y a veces también hay cosas que empiezan, que terminan, a veces hay situaciones que son muy graves y se terminan en algún momento. Si hay una violencia matrimonial o de pareja, lo que sea, o familiar, quizás la ruptura es el mejor principio que se puede dar. Sin dudas, sin dudas. Esto de hacernos responsables, Sil, con lo cual yo no quiero robarte más tiempo y me encanta estar charlando y tengo disponibilidad horaria, así que si querés seguimos. Pero digo, cuando somos muy chiquitos, y viste que los chicos de bebés parece todos los días, pero van creciendo 1 centímetro, el niño un día pasa por acá abajo y pasa sin golpearse, sin tocarse la cabecita, ¿no? Con la mesa. Y al otro día, en una de esas, o a los 2 días pasa y ¡tum! Se golpeó la cabeza. Se larga a llorar el niño desesperado que se golpeó la cabeza, y hay una mamá, un tío, una abuela que es mala la mesa. Mala la mesa. Es una cosa que es normal. Es para distraer la atención del niño y hacer que se calle o que calme su dolor de alguna manera. Pero ese mensaje que le estamos dando al niño, es decir, la culpa la tiene el otro. La culpa de que vos te hayas golpeado la tiene la mesa. ¿Y puede llegar a tener la culpa la mesa, me pregunto? ¿O no será más potable que le digamos al niño, hey, fíjate porque creciste, ya no pasás más por acá abajo, mirá? Entonces ahí le estamos dando el primer mensaje de, sos responsable, cuidate, valorate, detenete, hacé tu mirada interna, date cuenta cómo te estás. Si estoy todo el día con la queja, lo que voy a obtener es aspectos negativos. Entonces en esto trabajamos, ¿no? En el poder generativo del lenguaje. Y vamos a ir perfilando con las personas que, gracias a Dios, hay hasta el momento, no recuerdo si son 9 o 10 inscriptos en el taller del P1, que vamos a estar trabajando a partir de este martes en todo este pulido y en todo esto de poder darnos cuenta que somos 100% responsables de todo lo que nos pase. Lo lindo, lo bueno, lo malo y lo feo.
Qué bueno, qué bueno. Estaba pensando que es muy común en la vida, que la culpa siempre es del otro. Así que eso como para resumir, aprender a que somos responsables de todo lo que nos pasa. De todo. O tratar de por lo menos ver en qué aspecto soy responsable. Que a veces hay responsabilidades compartidas, pero no siempre que yo soy absoluta víctima. Hay mucha gente que se pone en el lugar de totalmente. víctima. La cuestión es que tiene la costumbre, ¿no? De, o sea, cuando vos no te haces responsable de lo que sucede, te convertís en víctima. Y la víctima no tiene el poder, no tiene poder, la víctima es víctima. Es decir, a la oveja la llevan de acá para allá, le sacan la lana, la esquila y todo lo demás y se terminan comiendo la carne. Entonces, ¿qué queremos? ¿Ser esa oveja en donde nos lleven de un lado para el otro y va, pim, pum? ¿O queremos ser el tigre? El tigre que se define con su poderío, con su fortaleza, con su actitud de triunfador. Tal cual. Vos elegís. El tigre. Ahí está, que quedamos con varias reflexiones, varios cuentos al mejor estilo reencuentro, ¿sí? Al mejor estilo reencuentro. Al mejor estilo. Extrañé en la radio, Susana, ¿qué te pasa? ¿Cuándo fue que dejaste? Yo a veces te veo y digo, ¿cómo fue? ¿Qué pasó? Porque pienso como que uno no puede vivir sin la radio. Te acostumbras a eso, a estar frente a un micrófono, a la sociabilidad que te da con la gente. Totalmente. Porque de repente estás hablando acá, estamos nosotras dos, pero del otro lado hay gente escuchando. Sí. Después te une con otras personas porque se acercaron a ese tema o se alejaron por algo que estuviste hablando. Viste que tenés mucha gente que... Hay cosas que le genera mucho amor, otros que le genera odio, depende de las épocas. Sin dudas. Entonces, ¿qué te pasó ahí? Nada feo. Nada feo, al contrario. Yo me fui de RH1, de la parte locucional de RH1, porque sigo vinculada en la parte administrativa, en el gerenciamiento comercial, yo sigo y grabando spot publicitarios también. Pero dejé el programa algo como la gente. Sí. Que iba de 4 de la tarde a 8 de la noche, todos los días de lunes a viernes, porque necesitaba yo otro espacio en donde pudiera, y fue surgiendo así, ¿no? Empecé a crear otros elementos de comunicación, como fue la revista, que fue oportunamente Plenamente, empecé a crear otro espacio como fue Reencuentro. Desde entonces, no me pidas el año porque 17 años a esta fecha, exactamente. Fue cuando cumplí 40 años, que le dije, bueno, hasta acá llegó Susana de esta manera, y me iba muy bien en el programa, Silvi, la gente estaba muy enganchada y fue una parte difícil de desprenderme porque me fui con un alto porcentaje de rating, dominábamos la tarde, la primariábamos muy bien, estaba la audiencia con algo como la gente. Pero bueno, esto de tener la necesidad de ir de acá para allá mía, me impedía estar encerradita 4 horas. Es una cuestión que sigue dándome vueltas, porque esto de estar así, charlando y crear un espacio en donde podamos hablar de estos temas, no por desmerecer lo pasatista, sino porque es tan importante profundizar. Sí. Nosotros vemos la punta del iceberg, pero y su profundidad es lo que hace ese iceberg, que se mantenga. Entonces podemos hasta banalizar la puntita que vemos del iceberg y reírnos de la puntita tonta que tiene. Pero cuando empezamos a mirar toda su profundidad, empezamos a descubrir esta Susana un poco que vino a desnudarse hoy acá sin darse cuenta. Sin pensarlo. Y encontrás un montón de cosas que cada quien tiene, porque no es que Silvina tiene esta realidad o Susana, todos tenemos una realidad vivida, una experiencia determinada vivida. ¿Quiénes pueden decir hoy por hoy que en su vida jamás encontraron el sufrimiento? La vida perfecta no existe. Que siempre se vincularon 100%. En buena hora si hay alguien así, en buena hora, ¿no? Pero la posibilidad de profundizar sobre determinados aspectos que hacen al ser humano y demás, me encantaría poder llevarlo también, además de Reencuentro los miércoles por la tele, de 21 a 22, poder llevarlo a un programa de radio, de permanencia semanal, diaria semanal. Tengo que amigarme tal vez con la parte organizacional mía, poder lograr acomodar determinados temas para poder lograr concretar nuevamente algo como la gente, comprimido en una hora de pronto. Ahí está. Bueno, Susi, te quiero agradecer y desear todos los éxitos
Para que ojalá que haya alguna persona que por ahí está en alguna situación complicada o depre más o menos, que puedan acercarse y a ver, reencontrarse a sí misma para después, como he explicado, las dos etapas, después conectarse con el resto. Sí. Silvina, por más que no te sientas mal, podés estar bien. Sí, también. Pero tenés ganas de mejorar. Pero me parece a mí que viste que por ahí te encontrás con gente que está mal. Son épocas donde hay una gran crisis económica y a través de las redes sociales, a veces cuando pones inicio, ves mucha gente que está mal o que se expresa con situaciones que exceden totalmente a lo que es la cuestión política, ¿no? Así es. Desde el punto de vista emocional me refiero. Está bien. Entonces, por el contexto atravesado por la realidad, diferentes cuestiones que hacen, hay alguien que perdió su trabajo y empieza a pelearse en su casa porque no buscaba o no conseguía porque sos un mago, o no. Son que una cosa lleva a la otra y un problema va trayendo el otro. Sí. Muchas veces se da. Entonces, bueno, al taller del P1 le hemos dado el nombre Coaching para hombres y mujeres con valor, porque estimo que hay que tener valor para enfrentarse con nuestras profundidades, con nuestros océanos, para ahondar en las cosas lindas que todos tenemos y encontrarnos con las cosas no tan lindas, pero dispuestos a alumbrarlas desde esto, ¿no? Desde lo positivo que tenemos. Entonces, cuando nosotros negamos que tenemos una parte oscura en nosotros, nos estamos perdiendo la oportunidad de iluminarla. Entonces, los invito sinceramente a todos que no, tal vez desechen todas las palabras, vayan con la pregunta. A ver, ¿qué me trae acá? ¿Qué me trae? ¿Qué me trae acá? Muy bien, muchísimas gracias, Susana, muy amable y buena estrella. Gracias.